Bueno, entonces el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Y repito, es parecido al que hicimos ya la clase anterior, pero ahora es un disco. Entonces dice, una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme a lo largo de un anillo era disco, sobre un disco de radio R. Ahí está, ahora sí. Dice, una carga positiva Q está distribuida de manera uniforme sobre un disco de radio R localizado sobre el plano XZ. Calcule la fuerza que ejerce el disco sobre una carga puntual Q localizada en Y igual a A. Aquí los ejes los voy a trabajar igual que he trabajado en clases anteriores. Esto es el eje Y, esto es el eje X y esto es el eje Z. ¿Qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos un disco. Un disco y bueno, va a tener cierto grosor el disco, el cual no vamos a tomar en cuenta el grosor. Pero bueno, ahora ya no tenemos una línea, ahora tenemos lo que se llama una superficie, porque el disco ya, digamos, pues es una superficie sobre la cual hemos colocado carga. Vamos a suponer que igual es carga positiva, entonces, ahí está la orilla del disco. Repito, el grosor no va a ser importante, no lo vamos a tomar en cuenta. Es un disco delgado. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué vamos a calcular? La fuerza que ese disco que tiene carga ejerce sobre una pequeña carga puntual, que bueno, pues aquí dice que la han colocado sobre el eje Y. Entonces, ahí está mi disco, es ese disco de ahí, y hemos colocado una carga puntual acá, una carga Q sub 0, y quiero saber cómo es que todas estas cargas que están sobre el disco afectan a esa carga Q0. Yo voy a pensar que sobre todo el disco hay carga positiva, así, en todo el disco tenemos carga positiva, así, distribuida de manera uniforme. Esto es, como ya lo he dicho, hay la misma carga en cualquier región del disco, no hay regiones con mayor carga que otras. Cualquier parte del disco tiene carga y siempre está bien distribuida, de manera homogénea. Ahí está. Entonces tenemos una infinidad de cargas positivas distribuidas en todo el disco. A diferencia de ejercicios anteriores que hemos hecho donde eran varillas o alambres, el último que hicimos pues fue un alambre doblado en forma de aro. Bueno, pues ahora tenemos superficie. En lugar de tener alambre, tenemos ahora una superficie. En principio, pues es un problema nuevo. Sin embargo, voy a utilizar el resultado que ya obtuvimos la clase anterior para resolver este problema. Y es que ahorita les voy a mostrar cómo vamos a rebanar este disco. Entonces, es un disco que tiene carga y todas estas cargas van a afectar a esta Q0. De tal modo que van a ejercer una fuerza sobre Q0. Obviamente, esto tiene un radio R. El disco va a tener un radio R, R mayúscula. Y va a tener una carga Q. Una carga Q que va a ser Q mayúscula. La Q mayúscula es todas estas cargas que están sobre el disco. Si las sumamos todas, esa es la Q mayúscula. Y el radio, R. Además, la distancia a la que se encuentra Q0
sobre el eje Y, y aquí voy a poner una línea paralela al eje Z. Esta distancia es a la que le llamamos A minúscula. A esto le llamamos A. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que va a sentir Q sub 0 debido a ese disco? Antes de resolverlo, voy a definir una nueva cantidad. Recuerden que yo definí la densidad lineal de carga. Y esa dijimos que era lambda y era carga entre longitud. Solamente que ahora en mi figura ya no tengo una longitud, tengo una superficie, tengo un área. Y entonces, dice, hay invitados en la sala de espera. ¿Quién es este? A ver. Profe, Ajá. es que tengo entendido que aparece en la sala de espera porque vuelvo a ingresar. Entonces, hasta que lo aceptan otra vez. Ah, ok. Bueno, pues ya según yo le di a aceptar, espero que ya... No me acuerdo quién eran. ¿Alan? Miguel, profe, el que sacaron. Ok, ¿y ya está de vuelta? No, yo soy otro, ese no era yo. Ah, ok. Ah, perdón. Es que me decía, a ver. Y acá dice, cuidado con los bots. Pues sí, pueden ser bots que nos están ahí dando lata. Pero bueno, entonces voy a definir una nueva cantidad que se llama densidad superficial. Densidad superficial. Densidad superficial de carga. Y esa la voy a representar por la letra griega sigma. Sigma minúscula. Y esa sigma minúscula es, por definición, carga entre área. Esta es la nueva definición que voy a agregar y es densidad superficial de carga. ¿Por qué? Porque ahora tengo un área, ya no tengo una longitud. No es nada más la orilla del disco, es todo el disco. Ya tenemos un área. Entonces, la carga está distribuida en toda un área y entonces defino una nueva cantidad que es carga sobre área. Obviamente las unidades, y recuerden que se pone así entre corchetes, las unidades de sigma es coulomb entre metro cuadrado. Esa va a ser mi nueva cantidad, carga entre área. ¿Para qué la voy a usar? Para lo mismo que usé la lambda. Para relacionar un objeto grande con una pequeña parte de él. En este caso, si yo tomo en cuenta el disco, ¿cuál sería la sigma para el disco? Para el disco, ¿cuál sería la sigma? ¿Cómo quedaría? Quedaría como Q entre pi por r al cuadrado, ¿no? Ahí está, quedaría Q, que es la carga de todo el disco, entre el área, y el área del disco es pi por radio al cuadrado. Esa sería la sigma para este disco. Ahí está. Muy bien. Yo quiero calcular la fuerza eléctrica y obviamente pues habría que ser integrales y pues si no nos vamos a salvar, pero voy a aprovechar una cosa que ya sabemos. Y es que mi disco lo voy a rebanar en pequeños aros. Voy a rebanar el disco en un aro así, con cierto grosor el aro. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque yo ya sé calcular la fuerza de un aro. Esa es la que calculamos en clases anteriores, el día viernes. Entonces, va a ser un aro, con el único detalle es que el aro le voy a dar cierto grosor. Entonces, ese va a ser mi elemento diferencial ahora.
este pequeño aro, que le voy a dar cierto grosor, va a ser mi elemento diferencial. Pero yo ya sé calcular la fuerza que un aro, y aquí lo voy a pintar en color fuchsia, este aro, yo ya sé calcular la fuerza que este aro ejerce sobre la carga Q0. Esa es la fórmula que obtuvimos la clase del viernes. Y entonces, aprovechando que yo ya sé cuál es la fuerza, ya nada más voy a sumar todos los aros. La fuerza de todos los aros en los que voy a dividir mi disco. Entonces, el disco lo dividimos en una infinidad de aros, así. Y eso me daría ya cómo calcular la fuerza total. Entonces, ese sería mi elemento diferencial. Se supone que es muy delgadito. Aquí obviamente lo dibujé grueso, pues porque para fines ilustrativos, pero este aro debe ser extremadamente delgado. Entonces, vamos a decir así. Recuerden, primer paso, poner un sistema de coordenadas, pues es el mismo que usamos en la clase anterior, el X, Y, Z. Primer paso ya quedó. Segundo paso es seleccionar un elemento diferencial, en este caso el aro. Entonces vamos a decir así, dividimos el disco en elementos diferenciales de carga en forma de aros o anillos de radio. Ojo, ahora el radio de esos aros no va a ser constante, porque realmente la idea es la siguiente. Vas a tener un pequeño aro, el más delgadito, así. Luego encima de él otro aro. Y luego encima otro aro, todos con cierto grosor. Y luego otro aro, así sucesivamente. Y vas a ir colocando aro tras aro hasta que formes el disco completo. El disco lo estás rebanando en pequeños aros y lo vas colocando uno tras otro hasta que completes el disco. Entonces, el radio de mis aros no es constante. Voy a usar una R minúscula. Y R minúscula va a ser el radio de este aro que dibujé en este caso acá en color fuchsia. Ese va a ser R, pero va a ser R minúscula. Y R minúscula no es constante. R minúscula es una variable. Bueno, aquí brilla mucho el fuchsia, pero R minúscula es variable. No es una constante. La que es constante es el R mayúscula, que es el radio de todo el disco. Pero R minúscula va a ser una variable. Entonces, porque va a ser el radio de cada uno de esos anillos. Es variable. Entonces, dividimos el disco en elementos diferenciales de carga en forma de aros, anillos de radio R minúscula y grosor. Le tenemos que dar cierto grosor a los anillos porque si no tienen grosor, pues nunca completaríamos un disco. Yo necesito que cada vez que colocas un anillo, pues se cubra cierto grosor al que le voy a llamar DR. Entonces, si acá dibujo en color blanco esos anillos, sería algo así. Este sería el anillo y debe tener cierto grosor. Así. Este es el grosor de esos anillos. Entonces, aquí estoy exagerando un poco el anillo. Así. Vamos a tener un radio R minúscula. Y el grosor de este anillo tiene que ser DR. El grosor de esto es DR. Que si lo vemos de frente, pues sería así. Así.
Y ahí está el grosor que deben tener esos anillos. Ahí está. Entonces sería esto, visto de frente, es lo que veríamos. Ok, ese sería el anillo que consideramos ahora como elemento diferencial. Y esta distancia de aquí a acá es dr. Este grosor es dr. Esa distancia. Y el radio es r minúscula. Ahora r minúscula va a ser una variable. Porque para cada uno de los anillos que vayan colocando ahí en el disco va a tener un radio diferente. Ok. Como quiero calcularle también la densidad a este aro, si este anillo lo, digamos, cortamos por acá y lo estiramos como si fuera una tira de alambre, una tira de papel, pues obtendríamos algo como esto. Un pequeño rectangulito que sería así. Este sería todo ese aro, pero si lo estiráramos así. ¿Cuánto sería la altura de este rectángulo? Pues la altura sería el de R. dr es el grosor de este aro. Puede empezar como si fuera una cinta que la doblan así en forma de círculo. Cuando la recortas, lo ancho de la cinta sería el dr. ¿Y cuánto sería su longitud? ¿Cuánto mediría de largo esto? Pues sería 2 pi por R. Ahí está, sería el perímetro. Y esto es 2 pi por radio. Entonces, sería este mismo aro, pero en forma de cinta, pues sería así, como una cinta de altura de R, y la longitud sería el perímetro, 2 pi R. Por lo tanto, ¿cuánta carga hay en este pequeño aro? Pues habrá una carga dQ. Se supone que es muy delgado, el dr es infinitesimal, y si es muy delgado, pues va a quedar muy poca carga dentro, pero sí va a haber carga. Entonces, algunas cargas habrán caído aquí adentro de este aro. Bueno, ahí no se ve muy bien, en azul. Pero bueno, unas cuantas cargas sí que quedaron aquí. Lo que yo quiero calcular es cuántas cargas quedaron atrapadas en este pequeño anillo. Y para saberlo, pues lo que debemos hacer es calcular justamente la carga contenida en este aro. Para ello usamos el concepto de densidad, porque si ahora le calculo la densidad, sería la sigma, sería dQ, que es la carga que hay aquí, dividido entre el área. ¿Y cuál sería el área de este rectángulo? 2 pi por R de R por 2 DR. pi por R de R, es base por altura. Sería 2 pi R de R. Y esa sería la carga que contiene este pequeño aro. Ahora, obviamente, la densidad de todo el disco tendrá que ser igual a la densidad de este pequeño elemento, porque este pequeño elemento es parte del disco. Entonces la densidad debe ser la misma. Entonces, puedo igualar las dos densidades y a partir de ahí ya puedo sacar cuánto vale dQ. Entonces, háganlo. Yo aquí no lo puedo hacer porque ya no tengo espacio. Igualen las densidades y despejen la carga dQ, la carga que contiene este pequeño aro. Háganlo y me dicen a qué expresión llegan, porque voy a borrar, ya que no tengo mucho. Profe, Ajá. que si puede aceptar a algunos compañeros que estén en espera. A ver. Ahí, por favor, gracias.
A ver. ¿Dónde lo veo? Eso lo veo acá. Mostrar participantes. Tengo 51 y ¿dónde me aparecen los que están en espera? Me aparecen sugerencias. ¿Dónde veo los que están en espera? Participantes. No permitir que no. Administrar permisos. Que hace un rato me aparecían, pero ahora ya no me aparecen. Y me aparecen sugerencias, pero no en espera. A ver acá en el teléfono. ¿Quiénes están en espera? Es un compañero que se llama Maximiliano, profe. A ver. Profe, creo que está fallando Teams, porque unos amigos de otra universidad dicen que se cayó, y en el grupo también están diciendo. Que se cayó Teams, valiendo. Ok. Sí, porque a mí no me aparece. Luis Maximiliano. Él es el que está en espera. Sí, profe, creo que sí. Ok. Aquí me dice, el alumno ya existe en la llamada. Me dice que ya está en la llamada. Ah, ok, profe, déjale, le digo. Sí, a lo mejor lo que puede hacer es que cierre el Teams y que vuelva a abrirlo, a ver si ya le carga. Entonces, esperemos que ese sea el problema. Entonces, sugerencia, que haga eso. Que cierre completamente la aplicación y que la vuelva a abrir. Y a veces con eso ya funciona. A veces. Bueno, mientras el compañero se agrega, pues ahí está. Bueno, entonces quedamos que ustedes iban a calcular el DQ. Lo único que hay que hacer es igualar las dos densidades, la del disco y la del anillo. Igualen las densidades y saquen el DQ. Yo voy a borrar por el momento porque no tengo espacio. Y bueno, lo que el DQ es cuánta carga cayó dentro de este aro, que pues aquí la estoy dibujando en color azul, aunque no se ve muy bien. Y ya está. Muy bien. Bueno, una vez que hayamos hecho eso, pues prácticamente ya estamos listos porque ya tendríamos la carga que contiene este aro y aplicaríamos la fórmula que usamos la clase anterior o que obtuvimos la clase anterior para calcular la fuerza que ejerce este anillo sobre la carga Q. Y ya luego integraríamos sobre todos los anillos para completar el disco. Entonces déjenme borrar para hacerlo bien ahora ya el cálculo final. Entonces déjenme borrar esto. Ahí nada más ustedes me recuerdan cuánto vale DQ. Igualen las densidades y calculen DQ. Por acá ya estamos y lo único que voy a hacer es copiar esto. Bien, entonces, a ver, voy a copiar el enunciado nada más. Entonces, teníamos que el disco
está dividido en pequeños elementos diferenciales. Y bueno, el disco tiene por acá, está más o menos así. Tiene una carga Q, un radio R. Teníamos los ejes. Eje X por acá. Eje Y por acá. Y el eje Z para arriba. Ok. Ahora nosotros dividimos el disco en pequeños elementos diferenciales que son aros, que va a tener cierto grosor. Y eso me va a permitir calcular la fuerza que ejerce este aro sobre mi carga Q sub 0. El radio de estos aros es R minúscula. La carga es dQ. Y yo quiero saber qué va a sentir mi carga Q sub 0 que está acá. Bueno, de entrada, ¿cuánto les quedó de Q? ¿Cuánto es la carga contenida en este pequeño aro? Me salió 2 Q mayúscula, 2Q mayúscula, ajá. R minúscula, DR, R minúscula de R, ajá. sobre R mayúscula cuadrada. Sobre R cuadrada. Ok, ahí está. Entonces, así quedó nuestro dQ. Muy bien. Y ahora, ya que tenemos eso de ahí, el radio de este pequeño aro es R minúscula. El otro dato que tenemos es la A, que es la distancia que hay de aquí, del centro del disco a donde está la Q sub 0. Esa distancia es A. Creo que la clase anterior, no sé si le llamé A o le llamé R minúscula, no me acuerdo. No, creo que le llamé A. Ok. Ahora sí. ¿Cuál es la fuerza que ejerce un anillo sobre una carga? Eso lo vimos el viernes. Búsquenlo y me dicen. Aquí lo voy a poner. La fuerza que ejerce el anillo de radio R minúscula y carga dQ sobre Q sub 0 es, ¿y cómo nos quedó? Es K por Q sub 0, K, Q sub 0, ajá, Q mayúscula, que ahora sería la dQ, ¿no? No olvidemos que en la clase pasada Q mayúscula era la carga de todo el anillo. Ahora la carga de todo el anillo es dQ, ¿ok? por A, por A, por A, que en este caso es, pues es la misma A, ¿ok? sobre R mayúscula cuadrada, Sobre R mayúscula, nada más que ahora sería ¿qué cosa? R minúscula, porque es el radio del anillo. Ajá. más A cuadrada, Más A cuadrada, ajá. a la 3 medios, Todo a la 3 medios. y J. Corta gorrito. Esa es la fuerza que generaba un anillo sobre una carga. Pero ahora el anillo es diferencial, es decir, la carga es dQ. Si es muy poquita carga, la fuerza que va a ejercer sobre esta Q sub 0 es una fuerza muy pequeña. Ahora no va a ser una fuerza F, ahora va a ser una fuerza DF. Esa es la fuerza que ejerce este pequeño anillo sobre la carga Q sub 0. Ok. La fuerza total que ejerce el disco sobre la carga sería sumar todos los anillos. ¿Cuál sería el anillo más pequeño que existiría? Pues el anillo más pequeño que existiría sería el de radio 0. Ese es el anillo más pequeño que puede haber.
¿Y cuál sería el anillo más grande que existiría? El de radio R. Y el de radio. El de radio R mayúscula. Ese sería el último anillo que sumaríamos, que sería este, cuyo radio sería igual a R mayúscula. Así que la fuerza total de todo el disco sobre la Q sub 0 es integrar esta fuerza que acabo de encontrar desde 0 hasta R mayúscula. Y de esa manera voy a ir sumando anillo tras anillo hasta que complete el disco. Entonces, incluso esta DF la debía haber puesto así en el mismo color del anillo. Esta es la que ejerce el anillo sobre la carga Q sub 0. Entonces es K Q sub 0, DQ, que me falta poner el DQ, por A, entre paréntesis, R cuadrada más A cuadrada, todo a la 3 medios. Me falta hacer ese cambio. Esta expresión lleva DQ, pero yo necesito sustituir lo que vale DQ, que es todo esto. Entonces va a quedar 2 Q mayúscula R y luego quedaría K Q sub 0 A de R, todo entre R cuadrada más A cuadrada a la 3 medios, J. Donde ahí lo único que hice es sustituir lo que valía el DQ. El DQ era 2QR de R, 2QR de R, el de R lo puse al final. Y luego es KQ0 por A, KQ0 por A, entre R cuadrada, que lo lleva el DQ, multiplicando esto. Y ahora sí, la carga que ejerce todo el disco es la integral de esto. Y vamos a integrar desde 0, que es el disco más, el anillo más pequeño, hasta R mayúscula, que es el anillo más grande. Entonces, la carga, la fuerza del disco sobre U0 es F mayúscula, ahora sí es F mayúscula, que sería la fuerza total, y se va a obtener integrando esto de acá. Integrando desde 0 hasta R mayúscula toda esta expresión. Que bueno, si se fijan, pues si queda media fea. 2Q K U0 A R de R partido por R cuadrada más A cuadrada, todo a la 3 medios, J. En esta integral hay que sacar las constantes. Dígame, ¿qué es constante en esta integral? Dos Q mayúscula K Q sub 0 y A. La Q mayúscula K Q ¿Y el sub radio 0, cuadrado, no, profe? Q sub 0, ajá, la A, la J, la J R mayúscula. y en el denominador el R cuadrada mayúscula va para afuera porque es constante. Si nada más me quedaría la integral de 0 a R mayúscula de R de R entre R cuadrada más A cuadrada a la 3 medios. Esa integral no está tan complicada. ¿Qué método se utiliza para hacer esa integral? El cambio de variable. Cambio de variable. Con el método del cambio de variable podemos hacer la integral. Y eso ya me daría la fuerza que ejerce
el disco sobre la Q sub 0. Entonces, bueno, a ver, hagan la integral. Entonces, bueno, viene la parte tediosa, la de hacer la integral. Se puede hacer el cambio de variable. Por ejemplo, u igual a r cuadrada más a cuadrada. Por lo tanto, du sería 2r de r. Como la integral lleva r de r, de aquí puedes despejar r de r. Y quedaría que r de r es du sobre 2. Y de aquí despejas r de r, el 2 pasa dividiendo y queda du sobre 2. Entonces quedaría la integral. Y r de r es du sobre 2. Todo entre r cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Pero r cuadrada más a cuadrada es u. Quedaría u a la 3 medios. Estoy poniendo aquí la integral sin límites. Esto sería 1 medio integral. El u a la 3 medios lo subimos al numerador como u a la menos 3 medios de u. Y esto va a quedar como 1 medio de u a la menos 1 medio entre menos 1 medio. Ahí el 1 medio con el 1 medio se elimina, pero va a quedar un menos. Y entonces la integral va a quedar u a la menos 1 medio. Y bueno, pues no tengo espacio, pero por ahí lo podemos escribir. Déjenme copiar esto. Y más todo. Esto lo recorto, lo voy a pegar. Lo voy a poner por acá. Ya está. Entonces queda que esta integral va a quedar como menos 1 entre raíz de u más una constante. Así que concluimos que la integral de r entre r cuadrada más a cuadrada sin límites a la 3 medios es igual a menos 1 entre la raíz de u, pero u era r cuadrada más a cuadrada. Nos quedaría raíz cuadrada de r cuadrada más a cuadrada. Todo más una constante, más c. De hecho, aquí también le faltó la c, más c. Ahí está. Esa es la integral. Ahora ya nada más le ponemos límites. Entonces va a quedar que la fuerza total es 2q, k, q0, a, j, partido por r cuadrada. Y luego va a quedar, primero va el límite superior, es r. Entonces voy a poner el resultado de mi integral, pero en lugar de poner r minúscula, ahora ya voy a sustituir el límite y sería r mayúscula. Quedaría menos 1 entre raíz cuadrada de r cuadrada más a cuadrada.
Y luego se pone menos. Y ahora evaluar el límite de abajo. El límite de abajo inferior es 0. Me va a quedar la raíz cuadrada 1 entre, bueno, menos 1 entre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más a cuadrada. Ahí está, ya sustituí el límite inferior, que es 0. Aquí menos con menos se va a hacer más y ya quedaría 2Q, K, Q0, A, J, entre R cuadrada. Y quedaría, acá primero va a quedar menos por menos más, voy a poner el positivo. Y como queda 0 y queda raíz cuadrada de A cuadrada, pues queda 1 entre A. Queda 1 entre A nada más. Menos el otro que es 1 entre raíz de R cuadrada más A cuadrada. Ese sería el resultado. Aquí la constante K conviene cambiarla por otra constante, como ya les había dicho hace tiempo y lo voy a poner por acá. K se acostumbra a cambiarla por 1 entre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Las unidades son Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado. Ese es el valor de epsilon 0 y se llama permitividad eléctrica del espacio libre. Permitividad eléctrica del espacio de libre. Entonces, esta expresión, por ejemplo, la A que tengo acá afuera, la puedo meter para que multiplique aquí y para que multiplique aquí. Y la K la voy a cambiar por 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces también voy a hacer ese cambio. Y eso me daría que la fuerza es 2Q. La K ya no la voy a poner Q0. La J la voy a poner hasta el final. Y en el denominador me va a quedar 4 pi R cuadrada epsilon 0, donde aquí 4 pi epsilon 0 es la K. 4 pi epsilon 0 es la K. El R cuadrada pues ya estaba y luego quedaría, cuando esta A multiplique va a quedar acá A entre A va a quedar 1, menos, y aquí va a quedar A entre raíz cuadrada de R cuadrada más A cuadrada. Todo eso multiplicado por J gorrito. Ok. Se puede hacer una simplificación más si recuerdan algo que hicimos, porque esto que voy a marcar en azul, ¿qué cosa es Q entre pi R cuadrada? ¿Recuerdan qué cosa era eso? La densidad del disco. La densidad de carga del disco. Q entre 4 pi R cuadrada. Entonces, esto que está en color verde es sigma. Todavía puedo simplificar la ecuación y aquí escribimos como resultado final el resultado, que es la fuerza que un disco ejerce sobre una carga puntual es F es igual a 2 sigma Q sub 0 entre
De hecho, el 2 ya no va. Quitamos el 2. Porque va a quedar 2 entre 4, va a quedar un 2 abajo. Entre 2, epsilon 0. Multiplicando a 1 menos a cuadrada entre r cuadrada más a cuadrada. Todo eso raíz cuadrada. En la dirección J. Y esa sería la fuerza que ejerce el disco sobre una carga. La dirección J es porque yo acomodé así los vectores o los ejes. Entonces, todo depende cómo acomoden ustedes el disco y las cargas. Y la carga. Ahora, yo lo hice también para carga positiva. ¿Qué pasaría si la carga hubiera sido negativa? Bueno, si la carga hubiera sido negativa, pues habría sido de atracción. Entonces, bueno, no se preocupen un tanto por eso de J, porque todo depende cómo acomodes el disco. Lo importante es que la magnitud sería esta cantidad que está aquí, sigma Q0 entre 2 epsilon 0, 1 menos a cuadrada entre raíz de r cuadrada más a cuadrada. Sí, quedó un poquito complicado, pero bueno, pues es un disco y pues es complicado. ¿Alguien quería comentar algo? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos la siguiente situación? Digamos, así. Profe, nada más, en el... ¿No puso a cuadrado además? No, solamente no sería a, ahí. Sí, y nada más esa, no a cuadrada. No sé por qué puse a cuadrada. No, nada más iba una a. Muy bien, gracias. Ya lo corregimos acá. Listo. Ok. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuvieras, por ejemplo, un disco así? En el eje, que es tu eje X, que es tu eje Y, que es tu eje Z, y pues así. Y que el disco a lo mejor, en lugar de que estuviera como yo lo dibujé, ¿qué pasaría si fuera un disco que estuviera sobre el plano XY? Un disco aquí, en el plano XY. Un disco es como una moneda o algo así, o un CD, pero está en el plano XY. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviera el disco así? Obviamente, pues todo esto tiene carga. Todo el disco tiene carga. Ahí está. Pues ahí está. Es como una tortilla que hemos colocado. Y ahorita me bloquea el Teams por decir tortilla. Pero ahí está el disco, en el plano XY. Pero que además tuviera carga negativa. Imaginad que la carga fuera negativa. Entonces, que fueran puras cargas negativas aquí sobre este disco. Ahí no se ve muy bien el rojo, pero estos son negativos. Ahí está. Y que yo tuviera una carga positiva Q sub 0 sobre el eje Z. Que aquí en el eje Z tuviera mi Q sub 0 positiva. ¿Qué sentiría Q sub 0 debido al disco? Si el disco tiene carga negativa. Atracción. Habría una atracción. Si el disco tuviera carga negativa y arriba del disco hay una carga positiva, la carga positiva sentiría atracción hacia el disco y habría una fuerza hacia abajo. Sentiría esta carga que la están jalando hacia abajo. Bueno, la fuerza estaría dada por esta expresión, solamente que ahora la fuerza quedaría sobre menos Z. En lugar de ponerle J, le pondríamos menos K. Recuerden que el vector unitario que me mueve por Z es K gorrito. Pero como sería para abajo, sería menos K. Entonces la fuerza aquí sería igual, tal y como la escribimos, sigma Q0 entre 2 epsilon 0 por 1 menos A entre raíz cuadrada de R cuadrada más A cuadrada. Esa sería la fuerza en magnitud.
Pero la dirección, como vemos, ahora sería hacia menos z, y eso es menos k. O sea, aquí pondríamos menos k. Es el único cambio que haríamos. Entonces, no se preocupen si el disco no está sobre el plano XZ, que es como originalmente hice la deducción. Si el disco se encuentra sobre otro plano, nada más hay que dibujar para dónde iría la fuerza y listo, ya tienes la dirección. En este ejemplo sería hacia menos z, un vector que queda hacia z negativo. Por lo tanto, sería menos k. Y si el disco tuviera carga positiva, entonces sería repulsión y la Q0 sentiría que la empujan hacia arriba. Y entonces, en lugar de tener menos k, tendríamos más k y la fuerza iría hacia arriba. En general, no importa cómo coloques el disco, la expresión siempre va a ser la misma y ya la dirección y sentido de la fuerza tendrás que determinarlo pues analizando qué tipo de cargas son las que están participando en el problema. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok. Parece que no questions. No, profe, parece que no. Excelente. Ahora voy a considerar el último caso. El último caso que voy a analizar con esto es el siguiente. ¿Qué sucede si déjenme preguntarles lo siguiente? Voy a poner un disco en el plano, a ver, no se crean.
A ver, déjenme dibujar el cilindro. Ok, entonces voy a dibujar un cilindro, pero ese cilindro lo voy haciendo cada vez más grande. Entonces vean, se va haciendo grande el cilindro. Es muy delgado, pero los ejes, ¿dónde quedaron? X. Bueno. ¿Qué pasa si al disco lo vamos haciendo? Ahí está el disco. ¿Y qué pasa si lo voy haciendo más grande? El cilindro, no sé por qué no. A ver, espérenme. Algo está haciendo raro. El GeoGebra ya se trabó. Y está haciendo cosas que no debe hacer. A ver, va de nuevo. Entonces, ponemos la etiqueta. Ok, entonces ahora sí, espero que sí se vean y déjenme configurar los ejes. Perfecto, ahí está. Y lo que yo voy a hacer es, el cilindro lo voy a ir haciendo más grande. Vean cómo se va haciendo más grande el cilindro. Claro, es un cilindro muy delgadito, es un disco más bien. Y el disco lo voy a hacer cada vez más grande. Y cuando se convierte cada vez más grande, termino teniendo ¿qué cosa? Digo, al principio sí se ve que es un disco, pero va creciendo, y crece tanto que ¿Se vuelve un plano? se vuelve un plano infinito. De hecho, puedo poner acá a GeoGebra, le puedo decir que me dibuje, fíjense, voy a quitar el plano XY que está ahí nada más estorbando. Ahí está. Y este punto E, no sé qué es el punto E. Bueno. Pues ahí está entonces nuestro cilindro, nuestro disco. Ese es el disco del que estamos hablando. Pero lo voy a hacer cada vez más grande. Pero antes voy a poner un plano en 0,0,0, 0,1,0,0 y en 1,0,1. Ese es el plano, le vamos a llamar el plano ZX, ese que está en azul.
Y bueno, y si nos acercamos, hacemos zoom, y nos acercamos, pues ahí se distingue que está el disco y está el plano, pero si yo permito que el disco se haga más grande, pues cubre todo el plano. Entonces, un disco, cuando haces su radio a tender a infinito, pues prácticamente se convierte en un plano. Y eso sería el último caso que consideraríamos. ¿Qué pasa si quiero calcular la fuerza que ejerce un plano que contiene carga sobre una carga puntual Q0? Ah, bueno, ese sería el último caso y sería la fuerza de una carga puntual frente a un plano infinito. Entonces déjenme borrar y ese es el último caso que consideraríamos. Entonces todavía me da tiempo ponerlo. Borramos. Entonces, el último caso que consideramos es ese, que dice así: fuerza que ejerce un plano, y cuando digo un plano, voy a poner un plano muy grande, y entre paréntesis voy a considerar infinito, con una densidad de carga, sigma sobre una carga puntual Q sub 0. Entonces ahora, en lugar de tener un disco, voy a colocar un plano infinito. Que bueno, que para fines prácticos yo lo voy a dibujar como si fuera un rectángulo. Obviamente ustedes dirían, pues eso suena medio raro. ¿Cómo que plano infinito? ¿Dónde hay un plano infinito? Bueno, y sobre todo que tenga carga, ¿no? Pues en realidad es un modelo matemático, porque cuando yo digo plano infinito me refiero a, pues a lo mejor una lámina cuyo grosor no importa, aunque aquí le estoy poniendo grosor a la lámina, eso no va a importar, y que tú estás muy cerca de ella. Entonces, si la carga Q sub 0 está muy cerca de ella, realmente no va a importar mucho que no sea infinita. Va a seguir siendo válida la aproximación. Entonces, ahí tendríamos como una lámina delgada. Eso para mí va a ser un plano infinito. Y que nos vamos a mover del centro de la lámina a cierta distancia. Y nos vamos a parar por ahí y por ahí vamos a calcular, a colocar nuestra Q sub 0. Nuestra carga Q sub 0 va a estar por aquí. Y esta lámina tiene una densidad de carga sigma. Es decir, por cada metro cuadrado va a haber cierta cantidad de carga. Por ejemplo, supongan que la lámina tiene carga positiva. Que a lo largo de toda esta lámina hay carga positiva. Y que es tan grande que la partícula la Q sub 0 la ve como si fuera infinita. Una lámina muy grande, que a lo mejor ahí no la dibujé tan grande, pero para la partícula es una cosa infinita. Entonces, eso es lo que vería la Q sub 0. Vería una lámina enorme frente a ella. Y bueno, en este caso, ¿cómo puedo construir un plano infinito con un disco? Como ya lo vimos, haciendo el radio del disco cada vez más grande. Entonces, si R mayúscula tiende a infinito, un disco puede considerarse como un plano infinito. Como un plano infinito.
Y en particular va a ocurrir lo siguiente. Por ahí había una expresión que decía A entre R cuadrada más A cuadrada raíz cuadrada de eso. Recuerden que la A es esta distancia a la que nos encontramos del objeto. Y R sería el radio del disco, pero el disco se está haciendo tan grande que se convierte en un plano. ¿Qué pasaría en esta expresión? Pues que R sería mucho más grande que A. ¿Qué le sucede a esta expresión si R se va a infinito? Quedaría A sobre infinito, que es igual a 0. Ahí está, ¿no? Entonces, si R es mucho mayor que A, es decir, es un disco tan grande que tú lo ves como si fuera un plano infinito, y A es una distancia, es un número que no es tan grande comparado con el radio, entonces, pues esto se va a tender a 0, porque si es así, vamos a poner un ejemplo, imagínense que la A vale 0.1 y que la R vale 1.000.000. Ahí, esta sería la condición. R es mucho más grande que A. ¿Qué pasaría? Que me quedaría 0.1 entre la raíz cuadrada de 1.000.000 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. Y si lo hacen, queda esto. A ver, alguien que nos ayude, ¿cuánto da eso? Con su calculadora. 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. Que bueno, para fines prácticos esto es casi 0. Entonces yo voy a decir que esto es prácticamente 0. Eso quiere decir que en esta condición, este término lo voy a tender a 0. O voy a decir que da 0. Y si hago eso, ¿ya cómo me quedaría la fuerza? Recuerden cómo me había quedado la fuerza hace un rato, pero ahora este término sería 0. ¿Qué queda? Solamente sigma Q sub 0 sobre 2 epsilon 0. Un sigma Q0 entre 2 epsilon 0. Y bueno, si es en la dirección J, pues quedaría J. Vean cómo queda la fuerza de una lámina sobre una carga puntual. Queda una expresión muy simple. Pero además ocurre una cosa interesante. Hay un dato que desapareció. ¿Qué dato ya no apareció? ¿O qué cosa ya no importa? El radio. La distancia. El radio, pero otra cosa que desapareció fue la A. Es decir, esto que me quedó, si se fijan, ya es una constante, porque es sigma, que es la densidad de la lámina, y es constante. Q0 es una constante, epsilon 0 es otra constante. Entonces, esto me quedó constante. Constante. Es decir, no depende de la distancia. Si tú tienes una carga puntual y la colocas cerca de la lámina, la fuerza que vas a sentir no depende de la distancia. Si te paras por aquí, y vamos a pensar que la carga siente una fuerza para allá, si es positiva también. Si la Q0 es positiva y la lámina tiene cargas positivas, pues la carga va a sentir que la empujan para allá. Vamos a pensar que son 2 newton lo que siente. Pues fíjense que si tú te paras por aquí, va a sentir la misma fuerza, 2 newton. Y si tú te paras por aquí, va a sentir la misma fuerza, 2 newton. La fuerza es constante. La fuerza de una lámina sobre una carga puntual no depende de la distancia. Entonces, eso es lo que debemos tener como conclusión. Que la fuerza de un plano infinito sobre
una carga puntual es una constante que no depende de la distancia. Y no depende de la distancia. Y bueno, pues eso es lo que sucede con la gravedad, por ejemplo. Ya para concluir, ya casi acabamos ya. Si tú estás en la Tierra, en la superficie de la Tierra ahí, si tú estás a 1 metro del suelo, la gravedad es 9.81 hacia abajo. Pero si tú estás a 2 metros del suelo, la gravedad es 9.81 hacia abajo. La gravedad es la misma. No depende si estás a 1 metro o a 2 metros, la gravedad no cambia. Y si cambia, es una cosa insignificante, pues es algo parecido aquí. No importa que tan lejos estés del plano, la fuerza que va a sentir la carga va a ser siempre la misma. Sería el equivalente a la gravedad. ¿Por qué? Porque la Tierra es tan grande que podemos decir que su radio es infinito comparado con 1 metro. Si tú te paras a 1 metro de la Tierra, pues ese metro es prácticamente 0 comparado con el radio de la Tierra. Y si tú te paras a 2 metros, pues también es prácticamente 0 comparado con el radio de la Tierra. Y por lo tanto la gravedad no cambia. Pues algo parecido sucede aquí. La fuerza no cambia. Ok. Con esto termino fuerza eléctrica y el día de mañana que los vuelvo a ver, voy a ver campo eléctrico. Pero campo eléctrico sería prácticamente lo mismo y lo único que tengo que hacer es quitar Q sub 0. En estas ecuaciones quiten Q sub 0 y eso es campo eléctrico. Y eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Bueno, pues ya se acabó hoy. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta la próxima. Sale, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Órale, cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Bye.